Saludos amigas y amigos, mi nombre es Felipe Pizarro y les doy la bienvenida a un nuevo PowerPoint explicativo de la asignatura de Lectura y Escritura Especializada, el cual lleva por título Revisión y Reescritura. En los PowerPoint anterior hemos estado revisando el proceso de escritura y sus diferentes etapas. De ellas ya hemos revisado las primeras tres y ahora nos corresponde examinar la última etapa del proceso, que es revisión y reescritura. Tal como se plantea en Redactext, la revisión y reescritura es el proceso de evaluación de lo escrito para perfeccionarlo. La revisión y reescritura de textos supone volver a trabajar el pensamiento a partir del borrador para clarificarlo y reescribir el texto, lo que implica evaluar y mejorar la redacción, aspectos retóricos, y también transformar el conocimiento y construir pensamiento, aspectos del contenido y procedimentales, hasta llegar al texto final. Es entonces la revisión y la reescritura aquel momento en el cual nosotros volvemos sobre lo escrito, volvemos sobre lo que ya hemos trabajado para fijarnos en los errores o en aquellas cosas que debemos mejorar y aprovechar esta instancia para modificarlas, ya que es casi imposible que un buen texto, un texto de calidad, surja a la primera, surja sin volver atrás para revisar lo ya escrito. Por lo tanto, la revisión y la reescritura es un paso fundamental que todos deberían dar para asegurarse que su texto con ser un escrito de calidad. Respecto a qué son algunas de las cosas que deberíamos considerar cuando revisemos y a partir de las cuales deberíamos reescribir son, en primer lugar, la ortografía básica. Como sabrán, el idioma que empleamos utiliza una serie de reglas diversas y complejas respecto a la manera de escribir las palabras, las oraciones y las distintas ideas que queremos transmitir a través del lenguaje. Es por ello que es necesario que no perdamos de vista cuáles son estas reglas del español, como por ejemplo en la conformación de palabras o en el uso de las vocales adecuadas para escribir lo que queremos escribir. Así también, un punto fundamental de la ortografía es el uso de las tildes, ya que el uso de las tildes condicionará la manera en que leemos algunas de las palabras, pudiendo incluso cambiar su significado. Así también otros detalles quizá un poco menores a los cuales también deberíamos ponerle atención es hacer consistente en el uso de las mayúsculas, en escribir bien las abreviaturas o en otro tipo de cuidados gráficos que nos permitan mantener la coherencia en las reglas que estamos siguiendo en el texto. Además de las faltas de ortografía, también deberíamos poner atención a aspectos sintácticos, es decir, a la manera en que conformamos palabras para generar oraciones. A este respecto, un elemento importante que deberíamos considerar es que exista una concordancia en las palabras respecto a la persona, el número y el género. Así, por ejemplo, es necesario que el verbo y el sujeto de la oración tengan la misma persona y número. Lo mismo va para los pronombres que reemplacen a los sujetos o a los adjetivos con los sustantivos, ya que no sería adecuado, por ejemplo, decir que ellos corría rápida. En esta misma línea es fundamental cuidar los tiempos verbales, que si se está hablando en presente, las distintas oraciones de un párrafo tengan coherencia con el uso del presente y que no se cambie a cada rato y de manera antojadiza al pasado o al futuro. También es necesario fijarse en el adecuado uso de los conectores, teniendo el cuidado de ver cuál es la relación entre las distintas oraciones que queremos, ya que no es lo mismo conectar dos oraciones con el conector y con el conector aunque, pero o también, ya que cada uno de estos conectores indica una distinta relación entre las ideas que se están uniendo. En general, como se ve, respecto a la sintaxis, es necesario que nos fijemos en la adecuada combinación de palabras, en coherencia, para así construir oraciones adecuadas y bien entendibles para quien esté leyendo. Otra dimensión en la cual deberemos fijarnos es en los aspectos semánticos. Esto quiere decir en aspectos del significado de las palabras y oraciones que estamos empleando. En ese sentido, es necesario cuidar que el significado que le estemos dando a las palabras
sea el preciso que queremos otorgarle y evitar el uso de palabras vagas o que sean demasiado generales y que no permitan comprender específicamente lo que queremos plantear. Así también es necesario evitar la repetición innecesaria de palabras, además de asegurarse que de todos los posibles significados de una palabra estemos dándole el significado correcto en el contexto en el cual estamos escribiendo la palabra, o incluso que nos fijemos si el sinónimo que estamos ocupando de una palabra es realmente sinónimo del significado que queremos darle en el contexto en el que estamos usando la palabra. Otros aspectos en los que deberíamos fijarnos tienen que ver con lo textual, es decir, con el texto en general que hemos escrito. Y a propósito de esto, es fundamental cuidar los distintos signos de puntuación a lo largo del texto, ya que estos, como hemos dicho en un PowerPoint anterior, son los que nos conceden el ritmo y la manera en que se vinculan las distintas ideas. Además, es necesario que el texto sea cohesionado, es decir, que las distintas ideas, las distintas oraciones y párrafos tengan una cierta unión entre sí, se encuentren relacionadas y esto permita construir el significado global de lo que se escribe. Y además es fundamental cuidarse en la organización de la información, verificar que la información que hemos puesto está en el orden adecuado que permita la mejor comprensión posible. Y por último, algunos aspectos discursivos, es decir, ya no solo del texto, sino que del contexto en el que surge este, son que nos fijemos en la pertinencia de la información que estamos dando, es decir, que nos fijemos si lo que estamos diciendo es realmente relevante para el lector. Así también que nos fijemos que el registro de habla que estemos ocupando, el tipo de palabras, el tipo de lenguaje que estemos empleando, se adecue a quien va a ser nuestro lector, ya que no sirve de nada escribir un tremendo texto con un montón de palabras que finalmente son inentendibles para quien está leyendo. Así entonces, al revisar nuestros textos, deberíamos tener en consideración todas estas dimensiones y estas distintas posibilidades de errores, incoherencias o debilidades que tengamos en nuestra escritura. Y a partir de esta identificación, seamos capaces de cambiar lo erróneo, volver a escribir y corregir para que nuestro texto quede mucho más limpio y mucho más adecuado, lo cual es absolutamente necesario, ya que recordemos que cuando alguien esté leyendo lo que nosotros escribimos, esa persona no va a tener idea de cuál fue nuestro proceso mental, de qué es lo que nosotros pensamos o de cuántas horas le dedicamos a trabajar en esto. Lo único que va a tener frente a sí va a ser el texto, y es a partir del texto que se hará una idea respecto al trabajo, y por lo tanto es necesario que el texto esté lo mejor posible y tratando de evitar la mayor cantidad de errores. Eso por el día de hoy. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirme al correo que está apareciendo en pantalla.